Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de salud emocional. Buenos días, Maru, Roser, Beatriz, Ana. Lo dicho, bienvenidos a esta nueva sesión que, es la continuación de la última sesión de salud emocional, en la que estuvimos viendo, para quien no estuviera en ella, cómo gestionar las emociones. Entramos en detalle, en concreto, en las sesiones anteriores en cómo gestionar la ira o la rabia, tanto si nos aparece a nosotros como si le aparece a la persona que tenemos enfrente. En la última sesión estuvimos hablando del miedo en concreto, de cómo afrontarlo, qué es lo que nos quiere decir esta emoción, que al final esto surge como una respuesta a cuando tenemos o sentimos, mejor dicho, una amenaza, que puede ser real o imaginaria y nos hace huir o luchar. Y entramos en detalle en esta emoción en concreto, qué es lo que nos transmite, cómo afrontarla de forma adaptativa, o sea, de forma positiva para nosotros. Vimos que no hay emociones positivas y negativas, sino que hay emociones agradables y desagradables. Y hoy vamos a seguir viendo cómo gestionar esas emociones que nos resultan desagradables o que nos resultan incómodas o que preferiríamos que no estuvieran, pero que, como hemos estado viendo, son igual de necesarias que la felicidad, por ejemplo, o la tranquilidad, esas que nos resultan más cómodas. Así que vamos a ello. Antes que nada, como siempre, os recomiendo tener papel y boli a mano, ¿vale? Porque vais a apuntar, como siempre, tips y herramientas para conseguir esa gestión emocional, ¿vale? Vamos a entender más a fondo esas emociones. Como comentamos, para los que no estuvisteis, en resumen, 2 minutos, la rabia lo que nos hace es cuando percibimos una situación injusta que nos enfrentemos a esa situación. Y lo podemos hacer de 3 formas, de forma agresiva, de forma asertiva, que es la ideal, comunicando nuestras necesidades, respetando las de la otra persona también, o de forma pasiva, evitando esa situación que para mí me genera rabia, frustración o... ¡Hey! ¿Te está gustando el vídeo? Te robo solo unos segundos. Esta clase es la grabación de un directo que transmitimos desde nuestra aplicación RX Longevity. Si quieres mucho más contenido personalizado y contacto directo con nuestros fisioterapeutas y personal médico, descarga la app y pruébala gratis. Y si te gusta lo que ves, suscríbete al canal y dale a la campanita, así nos ayudas a seguir generando más contenido. Ale, te dejo con la clase. Me genera rabia, frustración o con la que no estoy de acuerdo. En ese caso, lo ideal es actuar de forma asertiva. En la última sesión, como comentaba, abordamos el miedo, abordamos situaciones concretas que me comentasteis, ejemplos concretos que me comentasteis algunos de vosotros, ¿no? Miedo que teníamos a algunas situaciones concretas, como la exposición a algunas pruebas médicas. No sé si habéis podido aplicar herramientas de las que vimos, si las habéis podido poner a prueba, Ahora me comentáis por el chat. Espero que haya ido bien y que ya hayamos notado algunos avances, aunque recordar que esto es cuestión de a largo plazo. No vamos a aprender a gestionar las emociones de un día para otro. Esto tenerlo súper en cuenta también para la sesión de hoy, ¿vale? Pero si vais aplicando las herramientas que vamos viendo, vais a avanzar mucho. Espero que las últimas que vimos respecto al miedo os sirvieran, que por lo que me comentasteis fue una sesión muy provechosa para algunos de vosotros, o sea que me alegro. Buenos días, María José, bienvenida. Y dicho eso, vamos a seguir viendo más emociones que nos resultan incómodas en concreto, ¿vale? En concreto, la frustración, por ejemplo, puede manifestarse de diferentes formas, confrontándonos, es decir, enfrentándonos a esa situación que me parece injusta o con la que no estoy de acuerdo, y está relacionada con proteger nuestros deseos o nuestros valores. En ese momento aparece la frustración. Yo tengo un deseo o tengo un valor que entra en conflicto con lo que tengo que hacer, sí o sí. Entonces es cuando aparece esta frustración. ¿Cómo lo podemos afrontar? A ver si a alguno de vosotros se os ocurre ideas. Comentadme por el chat. ¿Cómo pensáis que podemos afrontar la frustración? Vemos que esta aparece como una forma de comunicarnos. Lo dicho, para quienes no estuvierais, acordaos que las emociones lo que intentan es
comunicarnos, ¿vale? Ponerse en contacto con nosotros de lo que nosotros necesitamos, ¿vale? En concreto, la frustración lo que nos intenta decir o lo que nos intenta comunicar es, oye, hay algo que tú quieres, hay algo que tú deseas o tú tienes unos valores y lo que vas a hacer entra en conflicto con esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para proteger esos intereses propios que tenemos? Bueno, pues sé que esta pregunta es un poco complicada. En este caso, algo que podemos hacer es establecer límites, ¿vale? O sea, una vez más, la comunicación asertiva, cuando algo depende de con qué entre en conflicto, no es lo mismo si lo que tengo que hacer entra en conflicto con un deseo puntual, ahí me va a generar frustración, pero yo cuando lo valoro internamente, ¿vale? Con mi diálogo interno, le doy una vuelta, lo podemos llamar como queramos, lo reflexiono. Cuando lo reflexiono digo, vale, esto es un deseo puntual y esto es un deber que está por encima de este deseo puntual. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Yo tengo el deseo puntual de acudir a un cumpleaños, pero tengo que trabajar ese día. Pues esto es un deseo puntual, ¿no? Y esto otro es un deber que está por encima de ese deseo puntual. Entonces me voy a frustrar, me va a dar como esa impotencia al inicio, pero cuando lo reflexiono digo, vale, las cosas se tienen que quedar como están, aunque me provoque cierta frustración. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que entra en conflicto es lo que tengo que hacer con valores más internos? Que la frustración que me va a provocar va a ser más intensa, va a ser mayor. Y ahí sí que es importante que tomemos decisiones y trabajemos esa asertividad o que establezcamos esos límites, ¿vale? Os pongo ejemplos porque, como veis, la frustración puede aparecer a diferentes intensidades y dependiendo de lo que estemos sopesando, tendremos que actuar de una forma o de otra, ¿vale? Si, por ejemplo, lo que entra en conflicto es un valor muy importante para mí, como una amistad, por ejemplo, y lo que tengo que hacer va en contra de algún amigo mío, por ejemplo, estoy yendo en contra de un valor muy profundo para mí y entonces la frustración o la rabia, la impotencia, mejor dicho, que me va a producir esa acción va a ser muy grande y no me compensa. ¿Por qué no me compensa? Porque está entrando en conflicto con un valor muy profundo. Entonces aquí es cuando tenemos que establecer esos límites y decir, oye, no, esto de aquí yo siento que no lo quiero hacer o no lo debo hacer por estos motivos o necesito no hacerlo o hacerlo por X motivos. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Tenéis alguna duda con esto que os comentaba? Preguntarme dudas por el chat. ¿Tenemos claro qué es lo que nos quiere decir la frustración y cómo afrontarla sobre todo? Ahora me decís si tenéis alguna duda por el chat, ¿vale? Si no, seguimos. A ver, dadme un segundo, os leo. Dadme un segundo que no leo el último comentario. Me sugiere pena y otras veces conformismo. Eso es la frustración, ¿no? Fíjate, Ana, eso es una emoción secundaria que nos puede venir, ¿no? Cuando entra en conflicto eso que yo quiero o esos valores con lo que tengo que hacer, lo primero que nos provoca en este caso concreto es frustración. Y esa frustración, si yo me quedo con lo que tengo que hacer y obvio o olvido o no hago caso a ese deseo o a esos valores, es cuando nos produce esa tristeza y esa sensación de conformismo. Me estoy conformando con lo que tengo que hacer aunque no estoy de acuerdo. Entonces, por eso, yo recomiendo que lo primero que tenemos que hacer cuando aparece la frustración es una reflexión interna. ¿Por qué? Porque va a haber veces que, aunque me provoque frustración y me provoque pena, por ejemplo, en la situación que he comentado de no ir al cumpleaños de un amigo porque tengo que trabajar, a lo mejor cuando hago esa reflexión interna llego a una decisión consciente de sí,
me frustra, sí me produce tristeza, por tanto sí, esta situación me produce emociones incómodas, pero me compensa. Entonces ya estamos tomando nosotras una decisión consciente y eso es solamente el hecho de tomar una decisión consciente hace que la intensidad de esa frustración y de esa pena disminuya, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa cuando lo que dejo de lado o de lo que me olvido es de esos valores más internos? Y hago lo que se supone que tengo que hacer, pero va muy en contra de lo que yo quiero o considero que necesito hacer. En ese caso, justo pasa todo lo contrario. No hago caso a lo que yo quiero, no hago caso a mis valores y esa frustración y esa pena, ese conformismo aumenta, ¿vale? Esa impotencia aumenta. Así que guiaros por esa reflexión interna, valorar si cedemos, hacemos lo que tenemos que hacer y dejamos de lado ese deseo porque es un deseo puntual o si establecemos límites porque la confrontación que se está produciendo no nos compensa. ¿Cómo os vais a dar cuenta si hemos actuado de forma coherente con lo que pensamos y con lo que sentimos? Si esa frustración disminuye. Si esa frustración después aumenta, es porque no nos hemos escuchado. Este deseo o este valor era más importante para mí de lo que yo pensaba, o era importante y yo lo sabía, pero no le he hecho caso, y entonces me ha aumentado esa frustración. Así que, si nos sentimos frustrados, eso nos produce algo de pena y conformismo. Pero cuando hacemos esa reflexión interna, nos quedamos como más tranquilos, o sea, se produce una emoción más que cómoda, agridulce, ¿vale? En este caso, entonces podemos decir, vale, he actuado de forma correcta, aunque me haya producido cierta frustración. Ahora, si cuando hago esa reflexión interna me ocurre todo lo contrario, me siento peor, más impotente, más frustrado, entonces que os sirva como señal de alarma de no estoy escuchando mis señales internas, no estoy escuchando mis emociones y cómo debería actuar la próxima vez para sentirme mejor, ¿vale? Espero que esto os haya ayudado, Ana, bueno, a todos los demás, que tengamos claro cómo actuar con esta emoción en concreto. Y luego vamos a ver otra que también nos produce a veces mucho malestar, que justo lo comentabais por aquí, la pena, ¿no? La tristeza. Realmente, ¿qué es o qué significa, mejor dicho, esta emoción? Pues esta emoción aparece relacionada a una pérdida, a una separación, a un proceso de duelo, ¿vale? Un duelo, una pérdida no tiene por qué ser de una persona, puede ser de una situación, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, siento que estoy perdiendo algunos valores con esto que estaba comentando respecto a la frustración, ¿vale? No tiene por qué ser un duelo de que haya perdido a una persona. Por ejemplo, el cambio del entorno laboral, el mudarme de ciudad, eso también nos puede llevar a cierto proceso de duelo. Y esto nos produce esta sensación de tristeza. Puede llevar a sentirnos melancólicos, es decir, que estemos recordando continuamente las partes buenas de la situación anterior, de esa persona, etcétera, desanimados o abatidos, ¿vale? Y esto puede ser como todas las emociones. Puede ser buena y adaptativa, ¿vale? O sea, funcional, sirve para algo, o desadaptativa, es decir, hay un momento, que esto lo comentamos en la sesión anterior, que cuando una emoción incómoda se prolonga durante cierto tiempo, eso es una señal de alarma de que nosotros no estamos pudiendo o no tenemos las herramientas suficientes para poner solución a esa emoción. Las emociones incómodas, como estamos viendo, lo que nos intentan transmitir es que hay algo que modificar. Pues bien, alguna conducta, o hay que reflexionar, hay que establecer límites, hay que cambiar alguna cosa. Las emociones cómodas, en resumen, cada una nos transmite una cosa, por supuesto, ya como comenté el otro día, pero esas que nos resultan agradables lo que nos transmiten es, oye, quédate aquí con esta situación, esta persona, que estás bien.
Las incómodas, si se prolongan, quiere decir que no tenemos las herramientas, como decía, suficientes para solucionar esa situación, ese conflicto, ese duelo, ¿vale? Lo que esté ocurriendo. Para superar esa ruptura, por ejemplo, no estamos teniendo las herramientas suficientes. Entonces, ¿estas emociones desagradables son útiles? Por supuesto. De hecho, son necesarias, igual de necesarias que las que nos resultan más agradables, ¿vale? Pero cuando esto se prolonga en el tiempo, necesitamos pedir ayuda en esas situaciones, ¿vale? Que eso sirva como un tip, como una señal de alarma, ¿vale? De cuándo esto me está resultando útil y cuándo se me tiene que encender un poquito la alarma de por aquí no vamos bien. Pues cuando yo ya llevo algún tiempo intentando solucionar eso, intentando estar mejor, practicando hábitos, por ejemplo, para encontrarme más animado, más animada, y aún así me encuentro decaído, decaída, no consigo como salir de ese hoyo en el que siento que me encuentro, ahí es cuando recomiendo pedir ayuda, ¿vale? ¿Con esto tenemos alguna duda? Preguntarme por el chat. ¿Lo tenemos todo claro? También si queréis comentar alguna situación concreta que no sabéis muy bien cómo gestionar, que no sabéis muy bien cómo solucionar, podéis comentarla, que igual que en la sesión anterior, los ejemplos concretos, como visteis, nos sirvieron mucho de ayuda, ¿vale? Por aquí Ana comentaba, claro, estupendo, bueno, veo que está todo perfecto, lo tenemos todo claro. Ya me iréis comentando en las siguientes sesiones qué tal llevamos estas emociones más incómodas, ¿eh? Y bueno, ahora pues entonces, si lo tenemos todo claro, seguimos. ¿Qué otra emoción incómoda nos suele aparecer en muchas ocasiones? ¿Qué más emociones incómodas se os ocurren? A ver, comentarme. ¿Se os ocurre alguna? La vergüenza. La vergüenza es una emoción incómoda que nos aparece muchas veces en situaciones sociales, sobre todo. También nos puede aparecer, por supuesto, y de hecho también aparece de forma individual, pero ¿por qué aparece o qué es lo que nos intenta decir esta emoción? Pues se presenta cuando sentimos que nos hemos fallado a nosotros mismos o que no cumplimos con las expectativas sociales. Por eso, pensar en qué situaciones os aparece la vergüenza. Por eso decía que de forma más habitual aparece en entornos sociales, pero también puede aparecer en momentos individuales, cuando yo reflexiono sobre algo que he dicho en un contexto que pienso que estaba fuera de lugar. Por ejemplo, también nos aparece vergüenza con nuestro cuerpo muchas veces, que esto lo hemos comentado en muchas sesiones de psiconutrición o lo hemos trabajado más en profundidad. Y si lo pensáis, ¿por qué nos aparece la vergüenza con el cuerpo? Porque consideramos que según los estándares sociales nos comparamos, ¿vale? Fijaos que aunque a mí me aparezca esa vergüenza cuando me miro al espejo, estando yo sola en casa, ¿vale? Me estoy comparando con los estándares sociales. Tiene que ver con ese rol social, con esas expectativas sociales o culturales, ¿vale? Siento que he dicho algo que está fuera de contexto, siento que mi cuerpo no cumple con los estándares de belleza establecidos y entonces aparece la vergüenza, ¿vale? Y esto nos puede llevar a sentirnos inferiores, a sentirnos más pequeñitos, más inadecuados, y a menudo está relacionada con que nos juzguemos de forma negativa, ¿vale? Por ejemplo, con el ejemplo que he puesto de la vergüenza corporal, ¿no? Cuando nos da vergüenza o nuestro cuerpo o alguna parte de nuestro cuerpo. Pensamos que es algo que no debería ser así. Cuando yo pienso esto, estoy juzgando mi cuerpo, ¿no? Estoy juzgando que mi cuerpo debería tener otra forma. O sea que la vergüenza nos provoca un juicio negativo, en este caso sobre nuestro cuerpo, que creemos que otros tienen
sobre nosotros. Por eso muchas veces cuando tenemos vergüenza con nuestro cuerpo, ¿cuál es la conducta que hacemos después? Pensarlo. Ocultarnos, taparnos, evitar eventos sociales. O sea, no ir para que no me vean, porque creo que otros me van a juzgar de forma negativa. O acudo con ropa que sea, por ejemplo, más ancha, con el objetivo de que no se me vea X parte del cuerpo, no se me vea mi cuerpo o mi cuerpo no llame la atención, que pase lo más desapercibido posible. Porque considero que no debería ser así, hago ese juicio negativo anterior, ¿vale? Porque creo que no cumple con los estándares sociales. Y eso es lo que nos intenta transmitir esa emoción, la vergüenza. Oye, creo que o te has fallado a ti mismo por X motivo o no estás cumpliendo con los roles sociales. Ahora he puesto el ejemplo del cuerpo, que es algo que ocurre muchas veces. En este caso, ¿esta emoción pensáis que es adaptativa o no? Comentarme. Esta tiene trampa. Y luego también nos puede ocurrir, mientras me vais contestando por el chat, con comentarios como decía, ¿vale? Yo puedo sentir vergüenza cuando hago un comentario inapropiado en un contexto que es inapropiado, que no debería haberlo hecho. Entonces considero que o me he fallado o que no estoy cumpliendo con las reglas sociales en ese caso y me da esa sensación de vergüenza. Me he fallado porque no he cumplido con esos roles sociales, ¿vale? Os voy a leer. Por aquí comentabais, sí, todo lo que acabas de decir me pasa. Hasta preguntar, por ejemplo, cuando considero que alguien tiene autoridad. Exacto. O sea, en este caso creo que nos referimos, Ana, al cuerpo en concreto, ¿no? Que le preguntamos a alguien que creemos que tiene autoridad si nuestro cuerpo está bien o es adecuado o no es adecuado, ¿no? En el caso de la vergüenza con el cuerpo, normalmente no es adaptativa esta emoción. ¿Por qué? Porque realmente, si os fijáis, nos crea juicios negativos sobre nuestro cuerpo, nos hace evitar, o sea, hace que nos juzguemos continuamente de forma negativa. Esto nos merma la autoestima, hace que tengamos, si esto persiste a largo plazo, hace que tengamos una autoestima más bajita, ¿vale? Nos perjudica a nivel emocional y además nos hace evitar eventos sociales, porque vemos que la vergüenza está muy relacionada, ¿no? con el ámbito social. Nos va a hacer evitar eventos sociales o al menos que disfrutemos de ellos. A lo mejor si yo siento vergüenza con mi cuerpo, sí que voy, pero me estoy fijando continuamente en si alguien me mira o si no me mira. Si me mira, pienso que me está juzgando, que se está fijando en esa parte que me tiene acomplejado o acomplejada. Entonces, en este ejemplo concreto, no es adaptativo y lo que hay que trabajar es por qué se me está produciendo esa vergüenza, ¿vale? O sea, realmente ahí la emoción sí que nos está intentando transmitir. Bueno, nos está transmitiendo algo, como todas. Como veis, la función de las emociones es comunicarse con nosotros, comunicarnos algo, pero en este caso lo que nos está comunicando viene de unas falsas creencias, de unos pensamientos que no son funcionales. Por ejemplo, la vergüenza con el cuerpo me viene de que creo que el cuerpo tiene que ser de X forma y no contemplo que igual que hay tanta variedad de personalidades, de rasgos de personalidad, de actitudes, de comportamientos, de pensamientos, pues también hay diferentes corporalidades. Y esa creencia de que todos los cuerpos deben de ser igual es como pensar que todas las personalidades tienen que ser igual. O sea, esa emoción me está transmitiendo algo, que no me adapto a los roles sociales, pero lo que tengo que trabajar, no es mi cuerpo. En este caso, lo que tengo que trabajar es esas expectativas. Oye, es que
igual no hay que cumplir con esos roles sociales porque no son realistas. ¿Sería realista decirnos que todos tenemos que tener X rasgo de personalidad? A que no tendría mucho sentido, ¿no? Hay personas que tienden más a la introversión, personas que tienden más a la extroversión. Por ejemplo, tendría sentido que, por ejemplo, la extroversión en muchas ocasiones también está como más aceptada, pero realmente en este caso ambas, ¿no?, se entiende o hay más aceptación social con que haya personas introvertidas y personas extrovertidas. ¿Tendría sentido pensar o decir que todos tenemos que ser introvertidos? No, porque es normal, por eso existen diferentes rasgos de personalidad, que cada uno tengamos o tendamos en ciertas ocasiones más hacia un rasgo o hacia el otro. Pues con el cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Ojo, esto no tiene nada que ver, ¿vale?, con recomendaciones de salud por profesionales justificadas con evidencia científica de hay que conseguir dichos objetivos en las analíticas, hay que conseguir dichos objetivos por una patología, etcétera, ¿vale? Pero, por supuesto, no tenemos que tener la misma corporalidad todos, ni eso tiene que ser un objetivo. Cuando aparece la vergüenza, en concreto con el cuerpo, nos tiene que servir como señal de alarma, en este caso, no de que tengo que trabajar algo con mi cuerpo, o sea, no lo de después, sino lo de antes. Tengo que trabajar esas creencias que tengo acerca de cómo deben ser los cuerpos, acerca de la diversidad corporal, acerca de los estándares de belleza, esas creencias que tengo respecto a los cuerpos, ¿vale? En cuanto a los comentarios, si yo siento vergüenza, por ejemplo, por un comentario inapropiado, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Primero, reflexión interna. El ejemplo de la vergüenza con el cuerpo os lo he dicho ya directamente, que es lo que hay que trabajar, ya tenéis ese paso a paso, porque estoy muy habituada a trabajarlo, ¿no? Y lo que hay que trabajar son esas creencias previas. Pero ¿qué ocurre si lo que nos avergüenza es una situación o un comentario? ¿Qué tenemos que hacer ahí lo primero? Evitar decirlo, por ejemplo. ¿Qué pensáis que tenemos que hacer cuando nos avergüenza una situación o un comentario en concreto? Bueno, pues como siempre, lo primero es reflexionar, tener ese diálogo interno, qué es lo que me está avergonzando en concreto. Después, ¿por qué me está avergonzando? Aquí, si nos cuesta indagar un poquito más, ¿vale? Porque hay veces que nos cuesta reconocer por qué nos aparecen las emociones. Esto, aunque aquí lo estemos viendo tan sencillo, es porque intento simplificarlo, ¿vale? Pero no es sencillo, por supuesto, en el día a día, ¿vale? Entonces podemos hacer el ejercicio de la flecha descendiente. ¿Esto qué es? ¿Qué siento? O sea, preguntarnos qué o por qué continuamente. Porque ahí llegaremos al kit de la cuestión, llegaremos a realmente por qué me ha aparecido esta emoción. Porque hay veces que pensamos, siento vergüenza por esta situación, pero no sé muy bien por qué, o no sé realmente qué me ha hecho sentir así. Vale, vamos a empezar a indagar. ¿Por qué siento vergüenza? Por este comentario que he dicho. ¿Y por qué me ha avergonzado? Fijaos que me vuelvo a preguntar, por eso se llama la flecha descendiente. Me vuelvo a preguntar, ¿y por qué hacer este comentario me ha avergonzado? Porque después X persona me ha hecho sentir mal o me ha dicho que era un comentario inapropiado. ¿Y por qué que X persona me diga esto me genera vergüenza? Nos volvemos a preguntar por qué. Simplemente, ahora lo estoy explicando, pero es preguntarnos de nuevo por qué. Pues me ha hecho sentir vergüenza porque es una persona que para mí es muy importante. Entonces ya hemos llegado al kit de la cuestión. Como esta persona tiene cierta autoridad sobre mí, por el motivo que sea, o es importante, ya no autoridad, pero es importante para mí porque es una persona muy cercana, como ella no estaba de acuerdo conmigo, me ha hecho sentir
que lo que yo estaba diciendo era inapropiado en ese contexto. Y entonces ya podemos preguntarnos, ¿y eso es así? ¿O es su percepción? ¿O es su forma de ver las cosas? Y podemos llegar ya a conclusiones. Pues sí, considero que era un comentario inapropiado porque ahora reflexionándolo era inapropiado por este motivo, por este motivo. Vale, pues no. Ahí la vergüenza es adaptativa, es útil, nos sirve para en una próxima ocasión no hacerlo. Sin embargo, si me doy cuenta que me he sentido avergonzada porque X persona me ha hecho sentir avergonzada, porque tiene cierta autoridad o cierta cercanía sobre mí, pero cuando lo reflexiono, digo, no, es que lo que he dicho está, desde mi punto de vista, está bien. No he dicho nada fuera de lugar. He dicho algo con lo que esta persona no está de acuerdo, pero no está fuera de lugar. Realmente no tengo por qué avergonzarme de tener estos sentimientos, de decir lo que he dicho. Entonces, ahí, ¿cuál sería el plan de acción? Que os recomiendo personalmente, que hablemos directamente con esta persona a solas para que no se sienta atacada, para comunicarnos de la mejor forma posible, lo más asertivos posible y decirle, comunicarle cómo nos ha hecho sentir ese comentario que nos ha hecho. Pero eso siempre después de esa reflexión interna que yo hago, valorar si desde mi punto de vista ese comentario era inapropiado de verdad o realmente sí que era apropiado y he sentido vergüenza porque X persona me ha hecho sentirla. ¿Vale? Os voy a leer. Para aquí Beatriz comentaba, si es mío excusarme. ¿A qué te refieres? Beatriz, ahora me comentas. En el caso de que esa persona tenga razón, si tiene razón, entonces ahí la vergüenza sí que es adaptativa, sí que es útil. Ahí la vergüenza lo que nos está diciendo es, esta persona simplemente me ha dado un toque de atención, ¿no? O me ha dicho que este comentario era inapropiado en este momento y cuando yo hago mi reflexión interna, porque siempre tenemos que hacer esa reflexión interna, siempre tenemos que tener esa toma de conciencia de forma independiente para valorar si estamos de acuerdo o no, porque cada uno tenemos nuestra percepción. Igual que tenemos nuestro cuerpo, como decía, nuestros rasgos de personalidad, tenemos nuestra percepción, vemos las cosas de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer esa toma de conciencia, esa reflexión interna de si esa persona tiene razón o no, ¿vale? En el caso de que sí que tenga razón, ahí la vergüenza es útil para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, para no volver a hacer un comentario de ese tipo en esa situación. Nos ayuda a prevenir que en otro momento futuro, lo mismo, no cumplamos con esas reglas sociales que son adaptivas, porque hay reglas sociales que son útiles y hay reglas sociales que no. Antes comentaba los estándares de belleza, por ejemplo, que no son útiles, y hay otro tipo de reglas sociales que sí que sirven pues, para que haya una comunicación más asertiva, por ejemplo, que haya mejor comunicación, que haya más bienestar en general. Entonces, hay reglas sociales que sí son útiles, ¿vale? Pero tenemos que valorarlo, nosotros tenemos que tomar conciencia, hacer esa reflexión interna, si desde mi punto de vista estoy de acuerdo con esa persona, si realmente pienso que tiene razón, ¿vale? En el caso de que sí, lo dicho, nos sirve para en un futuro evitar comportarnos de esa forma o evitar hacer ese comentario. Y también os añado, esto es opcional pero os lo recomiendo, podéis hablar directamente con esa persona y decirle, igual que cuando buscamos esa asertividad, cuando no estamos de acuerdo con algo, cuando estamos de acuerdo con algo, también os recomiendo esa asertividad. Oye, lo he pensado y tenía razón. Era un comentario que quizá lo tenía que haber hecho a solas o en otro momento, o lo tendría que haber dicho de otra forma. Disculpa en el caso de que tengamos que o consideremos que tenemos que pedir perdón, o
no va a volver a pasar porque me he dado cuenta que tenías razón. La asertividad, acordaos que no es simplemente poner límites, no es solamente pedir a la otra persona o comunicar nuestras necesidades, es también entenderlas de la otra persona, las del otro punto de vista. Si cuando reflexiono me doy cuenta que la otra persona tiene razón, entonces vamos a comunicárselo. Eso es asertividad. ¿Por qué? Lo primero, porque igual que esperamos eso de la otra persona cuando pensamos que nosotros tenemos razón, también la otra persona lo espera. Entonces, por respeto, por comunicación, eso es el primer motivo, ¿vale? Pero además, porque si únicamente decimos las cosas negativas o únicamente comunicamos nuestras necesidades o lo que nosotros queremos o sentimos, la otra persona también puede interpretar que no estamos teniendo en cuenta sus necesidades o lo que nos dice. Porque cuando pensamos que esa persona tiene razón, entonces no lo decimos. Entonces, claro, la persona puede interpretar, ¿no? Puede tener al final un sesgo e interpretar que solamente nos comunicamos cuando pensamos que no tiene razón, pero que cuando tiene razón no se lo decimos. Así que la asertividad es decir también, oye, lo he pensado, creo que tienes razón, perdona por ese momento o no va a volver a pasar porque lo he pensado y no era el momento de hablar estas cosas. O mejor hablarlo en privado con la persona adecuada, o lo que sea, la conclusión a la que lleguemos, ¿vale? Os voy a leer. Por aquí comentabais, una vez que te contestas y reflexionas, ¿qué cambia en ti si las situaciones se repitan? No solo con personas, sino con situaciones. ¿A qué te refieres, Ana? Concrétame un poquito más. Cuando nos contestamos, reflexionamos, hacemos esa flecha descendiente. En nosotras puede cambiar la forma de afrontar, ya te he entendido, puede cambiar la forma de afrontarlo. Es decir, estas emociones no aparecen por X situación, es decir, X situación no me genera X emoción de forma directa. Pasa el filtro de nuestras gafas, pasa el filtro de nuestra percepción, ¿vale? Entonces, si la situación se repite, pero yo trabajo mi gestión emocional, la voy a percibir de forma diferente. Ahora os explico. Y entonces ya no me va a producir en una futura ocasión una emoción tan incómoda o no tan intensa. Por ejemplo, cuando yo tengo vergüenza por mi cuerpo, cuando me junto con X persona, porque tiende a hacerme comentarios con el cuerpo, ¿vale? Lo que a mí me genera, por ejemplo, vergüenza, no son los comentarios en sí. Es que esos comentarios, bajo mi punto de vista, al principio no sé cómo afrontarlos o inconscientemente pienso que tiene cierta parte de razón y entonces me provoca vergüenza. Si yo trabajo esa percepción, me doy cuenta de que mi cuerpo no tiene que cumplir unos estándares o que personas externas no tienen que hacer comentarios respecto al cuerpo, entonces mi forma de actuar va a ser diferente. Ya no voy a sentir vergüenza. Lo que voy a sentir es rabia. Y la rabia que me comunica, que afronte la situación. Entonces igual le digo a esta persona, oye, por favor, te pido que no hagas comentarios sobre mi cuerpo. Entonces yo no me voy a sentir inferior, no me voy a sentir que no cumplo con los estándares, con los roles de belleza, los estándares sociales, sino que lo que voy a sentir me va a producir otra emoción. Si he trabajado esas creencias, que va a ser rabia, que va a ser o no juntarme con esa persona, o cuando me junte, si me dice algo, afrontar esa situación y decirle, oye, por aquí no, deja de hacer este tipo de comentarios. ¿Vale? Entonces, aunque las situaciones se repitan, si nosotros trabajamos de forma adecuada la gestión emocional, fijaros cómo cambia mi forma de percibir la situación, es decir, mis gafas, mi forma de ver la situación. Fijaos cómo cambia la emoción que me produce
si me cambia la emoción, yo voy a actuar de forma diferente, porque la vergüenza no me dice lo mismo que la rabia. La rabia me va a hacer actuar de forma muy diferente y me va a provocar sentimientos muy diferentes a la vergüenza. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia de entender qué nos dice cada emoción y qué tenemos que hacer en cada caso. Valorar si es funcional, si es útil o si hay algo que cambiar. Si hay que trabajar creencias, si hay que trabajar conductas, si hay algo que cambiar, si hay algo que trabajar. Si esa emoción perdura en el tiempo, como la tristeza que comentaba o la vergüenza y me está empezando a condicionar en mi día a día, entonces lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Porque esta gestión emocional, como comentaba aquí, la sesión de hoy lo estamos simplificando mucho porque os lo quiero hacer fácil. Quiero que tengáis un mínimo un plan de acción, pero esto a veces es muy complicado, sobre todo cuando tenemos creencias muy arraigadas, conductas muy interiorizadas por experiencias anteriores, por nuestra infancia, etc. Entonces, cuando veáis que una emoción incómoda se alarga en el tiempo, simplemente pedir ayuda, porque entonces vais a conseguir esta gestión emocional que os estaba comentando. Os voy a leer. Si hago un comentario no acertado y me doy cuenta, pues le doy la razón a esa persona. Estupendo, Beatriz. En ese caso, estamos viendo que es un comentario no acertado y le damos la razón a la persona, pero fijaos, en este caso es una decisión consciente. Le doy la razón porque realmente pienso y considero que tiene razón y que ha sido un comentario poco acertado. Entonces, en ese caso, perfecto, porque hemos sido coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Y la otra persona también se va a sentir valorada. Entonces, en este caso, estupendo. Ana comentaba por aquí, por ejemplo, os estoy leyendo, yo me parapeto siempre en otras personas a la hora de preguntar, pues entrar en un restaurante solo para preguntar el precio de la carta y así con todo. Sí, Ana, me comentabas que no sabemos si nos estamos liando y no se habla de esta vergüenza. Sí, si por ejemplo entrar a un restaurante sin preguntar es algo que nos da vergüenza, en ese caso, fijaos, lo que nos está intentando comunicar esa vergüenza es: no sé si es apropiado que yo entre y mire la carta sin decir nada a nadie, o debo preguntar primero a las personas encargadas o a las personas del restaurante. Entonces, que nos dé vergüenza, fijaos, entrar a un restaurante y coger la carta sin preguntar, lo que nos está transmitiendo es: para cumplir con ciertas reglas sociales, pregunta primero si eso puedes hacerlo. En este caso puede ser funcional, o en este caso en concreto lo es, porque a lo mejor en ese tipo de restaurante, porque hay muchos tipos, hay mucha diversidad de restaurantes, no se puede entrar, coger una carta, mirar el precio y salirnos, sino que tenemos que preguntar si eso es posible hacerlo en ese restaurante. De esa forma cumplimos con esas reglas sociales, con esa comunicación que comentaba antes, nos hace sentir que estamos cumpliendo con esas reglas sociales y no aparece esa vergüenza. Esa vergüenza inicial es como una señal de alarma de: pregunta primero a ver si en este sitio lo puedes hacer. O sea que en ese caso es funcional. Otra cosa es que yo necesite aprobación, por ejemplo, para todo. Ahí habría que ver qué es lo que está pasando. Pero en este caso, por ejemplo, vemos que es útil. Así que bueno, ya hemos visto todas las emociones con lo último que estuvimos trabajando, con la rabia, con el miedo. Ahí entramos más en detalle, pero bueno, ya tenéis un plan de acción para las emociones incómodas más habituales. Espero que os ayude mucho. Si tenéis cualquier duda, porque sé que ha sido mucha información, me podéis preguntar en las siguientes sesiones, ya lo sabéis. Os recomiendo poner en práctica lo que hemos ido viendo. Simplemente darle una vuelta a qué emociones incómodas tendemos a sentir de forma más habitual, y una vez analizado, pues ya sabéis qué tenéis que hacer en función de lo que estamos hablando, ¿no? En función de la emoción que nos aparezca. Si vemos que intentamos afrontarla, como hemos visto en la sesión, y se nos atasca un poquito, no sabemos muy bien cómo hacerlo, en ese caso, pedir ayuda. Y bueno, dicho esto, espero que os haya servido muchísimo la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia y sobre todo por la participación, que como digo siempre, estos comentarios personales ayudan a todos los compañeros.
Y bueno, nos vemos mañana en la sesión de psiconutrición. Hola, aquí estoy otra vez con mi mensajito. Si te ha gustado este vídeo, descárgate la app, estoy seguro que te va a encantar. Disfrutarás de contenido personalizado y además realizaremos una valoración de tu condición física para ayudarte a progresar.